Entonces, hoy vamos a hablar de la transformada rápida de Fourier y va a empezar con un ejemplo que para nosotros es muy claro, que es multiplicar polinomios, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es un polinomio? Un polinomio es, pues ya sabemos, ¿no? Algo de este estilo. Es una función con coeficientes. Así, ¿no? J desde J igual a 0 hasta n-1 de a J x a la J, ¿no? Un polinomio. Y donde los hay están en algún campo. Para fines de ahorita van a estar en los complejos. ¿Sale? Entonces, pues, ¿cómo podemos representar un polinomio? Pues una manera muy sencilla es simplemente guardar los coeficientes, ¿no? Lo guardamos como un vector de coeficientes y esta representación la vamos a llamar representación por coeficientes. Y entonces ahora supónganse que tengo dos polinomios del mismo grado, ¿no? Si yo quiero evaluar a en un punto x0, ¿cuánto tiempo me toma? Bueno, si lo hago coeficiente a coeficiente, pues me puede tomar mucho porque tengo que estar haciendo exponenciación. Pero un truco que podemos usar es la regla de Horner, que es simplemente ir factorizando los x, ¿no? O sea, yo tomo A0 y luego X0 por un polinomio de grado menor, ¿no? Y luego, y este es A1 más X0 por un polinomio de grado menor. Y ya que lo hago de esta manera, pues voy haciendo las sumas y las multiplicaciones de manera anidada. Es decir, el último término pues es simplemente X0 por AN-1, ¿no? Más AN-2, esto me toma tiempo constante. Multiplicar por X0 me toma tiempo constante y así sucesivamente voy acercándome hasta acá. En total esto me lleva tiempo lineal, ¿no? Ahora bien, ahora si tengo dos polinomios y los quiero sumar, pues eso es fácil porque simplemente la suma de los coeficientes, ¿no? También me toma O de n. Pero, ¿qué pasa ahora si los quiero multiplicar? Entonces se hace x la multiplicación de ambos polinomios. Entonces Cx, pues es un polinomio de grado 2n-2, porque mis polinomios son de grado n-1, ¿no? Donde el Cx, pues aquí tiene estos coeficientes Cj, pero pues sabemos que Cj está dado por esta expresión, ¿no? Es AK por BJ menos K, donde la suma de estos dos índices me tiene que dar J, ¿no? Y ese es el coeficiente que le toca a J, ¿ok? Entonces, la bronca es que eso me lleva tiempo lineal en calcular. Calcular el coeficiente FJ me lleva tiempo lineal. Eso quiere decir que si yo quiero calcular todos los coeficientes, pues me lleva tiempo cuadrático. ¿Ok? Entonces es mucho. Entonces, bueno, vamos a pensar en otra evaluación, otra representación de polinomios. Otra manera de representar polinomios es que yo te dijera, no los coeficientes, pero simplemente puntos de evaluación del polinomio. O sea, cuánto vale en un x0, cuánto vale en un x1. Te voy dando puntitos del polinomio, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos n puntos donde hemos evaluado a x. Entonces, tengo x0, y0, x1, y1, etcétera, donde yk es igual a la evaluación de a en xk, ¿no? Entonces, dado n evaluaciones, existe un único polinomio de grado ax, de grado menor a n, perdón, para el cual esta es una representación por evaluación de puntos. De la misma manera que si yo les doy, ¿cómo se llama? 3 puntos, si es 3, de grado menor a 2, tengo que dar n. Ajá, sí, claro, si doy 2 puntos, ajá, claro. Si doy 2 puntos, hay una única línea que pasa por esos 2 puntos, ¿no? Si les doy 3 puntos, hay una única función de grado a lo más 2 que pasa por esos 3 puntos. Claro, si los puntos no son colineales, pues va a ser algo estrictamente de grado 2, ¿no? Pero si son 3 puntos colineales, pues va a ser de una línea, y etc. La demostración de esto es más o menos fácil, pero usa un truco que es importante ver, que es el de la matriz de Van der Molle.
La matriz de Van der Monde es una matriz de esta forma. Tiene unos de este lado, ¿no? Luego tiene a los x0, x1 hasta xn-1, luego x0 al cuadrado, x1 al cuadrado, etcétera, así hasta x a la n-1. Si se fijan, si yo multiplico esa matriz de Van der Monde por los coeficientes de mi polinomio, me da precisamente las evaluaciones, ¿no? Porque tomo este renglón y lo multiplico, pues es evaluar. Y luego tomo la suma y me da y0. ¿Sale? Entonces, bueno, esta es la matriz de Van der Monde y resulta que en efecto la evaluación, la multiplicación por A me da el vector de los 10, donde estoy evaluando. Y resulta que el determinante de la matriz de Van der Monde está dado por esto. Y el saber esto es útil, es el tipo de trucos que después resultan ser útiles en la vida. Entonces es simplemente el producto de todas las diferencias entre los xk. Tomas todos los valores distintos y los restas y tomas el producto de todo eso y ese es el determinante de la matriz de Van der Monde. Lo demuestro así ya te lo. Pero eso implica en particular que esto es invertible si solo si todos los xy son distintos, ¿no? Entonces, en particular te estoy dando xy distintos. En particular esta matriz es invertible. Entonces simplemente la invierto, ¿no? Y invertir esta matriz de Van der Monde se puede hacer en tiempo n al cubo y ¿qué? Bueno, perdón, se puede invertir en tiempo n al cubo y entonces simplemente multiplico por la matriz, por la inversa de la matriz, ¿no? Y ya tengo el vector de las as, ¿no? De manera única. ¿Ok? Entonces me demuestra unicidad y me da un algoritmo de tiempo n al cúbico para resolverlo. Se puede hacer más fácil con algo que se llama la fórmula de Lagrange. Resulta que la evaluación en AX es igual a esto. Tomo la suma de arriba tomo los productos de X menos XJ, ¿no? O sea, tomo todos estos productos y abajo tomo, ¿cómo se llama? Así voy desde K igual a 0 hasta n-1, ¿no? Para una K fija, acá tomo el producto de X menos todos los XJ que no sean iguales a XK, y abajo resto XK menos los XJ. Resulta que se puede demostrar que eso les da un polinomio, ¿no? Pero si se fijan, si yo evalúo en, digamos, XJ, ¿no? Pues si yo evalúo en XK, mejor, si evalúo en XK, ay, perdón. Ajá. Entonces, sí, si yo evalúo, por ejemplo, en XK, ¿no? Si evalúo en XK, observen que todos los términos, ¿cómo es? Si evalúo en XK, ajá. Cuando yo tome cuando yo tome un J distinto de XK, pero cuando tome un J, cuando aquí lo haga para, digamos, para J distinto de K, este término se va a hacer igual a 0, ¿no? Porque uno de estos productos va a agarrar precisamente a XK. El único que va a sobrevivir va a ser el de XK, ¿no? Y abajo, se va a cancelar con todos los de arriba, excepto con el único que me interesa. Pero bueno, en fin, el chiste es que lo hacen y les da que es la evaluación, ¿no? Entonces, esto simplemente lo quería para enseñarles un algoritmo que permite evaluar un polinomio con la representación en puntos en tiempo n al cuadrado. Entonces, con una representación evaluamos polinomios en tiempo lineal y con otra representación evaluamos polinomios en tiempo n cuadrado. ¿Cuál es la ventaja? Que si ahora quiero multiplicar dos polinomios en representación por evaluación en puntos, esto lo puedo hacer muy rápido. ¿Por qué? Porque extiendo y resulta que yo puedo pensar ¿cómo se llama? En la siguiente representación, ¿no? O sea, tomo x0 igual, bueno, la suma la hago también en tiempo lineal porque es simplemente evaluar en ambos, pero el producto es el que realmente me interesa, ¿no? Y en el producto, simplemente ahora imagínense que yo tomo una representación de puntos, pero no de n-1, sino tomo 2n-1.
¿Ok? O sea, en vez de elegir n-1 puntos para evaluar en mi polinomio, elijo 2n-1 y los evalúo en el polinomio. ¿Cuál sería la representación que obtengo del producto? Pues evaluar en el producto, pero evaluar en el producto es, el producto va a ser, si tengo y0 y y1', y y0', pues va a ser y0 por y1, ¿no? Por y0'. ¿Sí? O sea, simplemente, si yo tomo la evaluación de A por B en X0 es AX0 por BX0. Entonces eso lo puedo hacer en tiempo lineal. ¿Ok? Entonces va de nuevo. En una representación multiplicar es tiempo cuadrático, en otra representación multiplicar es el tiempo lineal. ¿No? Bueno. Entonces, pero el problema es que pasar entre las representaciones es tiempo n cuadrado. Pues todo lo que vamos a ver hoy es cómo pasar de una representación a la otra más rápido que n cuadrado, en particular en tiempo en el log n. Y con esto vamos a poder multiplicar polinomios en tiempo en el log n. O sea, si tú me das los dos polinomios en representación de coeficientes, yo lo que puedo hacer es transformarlos a representación por evaluación de polinomios, multiplicar ahí y luego regresarme. Y eso por razones que hasta que vi los videos de YouTube entendí que es una gran contribución tecnológica a la civilización, pues, ¿no? Es que parece que es una exageración, pero definitivamente no lo es. Ok, entonces todo esto es para decir que vamos a poder multiplicar con polinomios en tiempo en el log n y que vamos a poder pasar rápidamente de una representación a la otra, ¿no? Entonces, ¿cuál es el esquema? Bueno, vamos a ver en el log n. Fíjense. Ajá, entonces aquí tengo la representación por coeficientes, ¿no? La evaluación, ajá, y la multiplicación, híjole, me toma n cuadrada, ¿no? Evaluación significa elegir puntos y evaluarlos, ¿no? Y ahí la multiplicación me va a tomar tiempo lineal, ¿no? Entonces pasar de aquí a acá me va a tomar en el log n. Sí, porque algo que se me olvidó decir es, ok, evaluar en un punto te toma tiempo lineal, ¿no? Pero entonces evaluar en n puntos se toma tiempo n cuadrado. Esa es la bronca. Entonces vamos a ver una manera de evaluar en varios puntos, pero que no nos tome tiempo lineal, n cuadrada, que nos tome tiempo en el log n. ¿Ok? Ahora, interpolación es el proceso inverso. Yo te doy evaluaciones en puntos y extraer de esa los coeficientes. Eso lo podemos hacer en tiempo n cuadrada, que fue lo que dije de la matriz de Van den Boer, de Monde y la fórmula de Lagrange. ¿Ok? Bueno. Entonces, esta va a ser la idea. Vamos a poder evaluar en tiempo en el log n y vamos a poder interpolar en tiempo en el log n y entonces multiplicar de cualquiera de estas dos formas nos va a tomar tiempo en el log n. ¿Ok? Bueno, el truco es, ¿qué queremos? Fíjense. La manera fácil es ver cómo evaluar. ¿Ok? Vamos a querer evaluar un polinomio. De momento, evaluar nos toma tiempo lineal. Si escogemos un puntito y evaluamos ahí, nos toma tiempo lineal. Evaluar en n puntos nos va a tomar tiempo n cuadrada. El truco va a ser usar raíces complejas de la unidad para no hacer esa evaluación, o sea, el agregado nos va a tomar tiempo en el log n, usando las propiedades que tienen las raíces complejas de la unidad. Entonces vamos a ver un repaso rápido de qué son las raíces complejas de la unidad. Entonces la enésima raíz compleja de la unidad es el número complejo w tal que w a la n es igual a 1. Ustedes ya saben que hay n de ellas. No hay exactamente n raíces complejas de la unidad que están dadas por esta fórmula, ¿no? Es e a la 2pi por i por k entre n, ¿no? Y en esta fórmula polar, pues esto simplemente tomas la parte real y la parte compleja, los coeficientes es simplemente ir tomando en el circulito partido en pedazos, ¿no? Bueno, de esta forma, esta sería las raíces complejas de 8, ¿no? Claramente, pues sí, o sea, por ejemplo, 1 es raíz compleja de 8, ¿no? Menos 1 es raíz compleja de 8, pero si yo parto
en 8 pedazos. Esto es también una raíz compleja de 8. Y el asunto es que por el tema de Moib, ir elevando a la n, pues es simplemente ir tomando estos, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tomo esta y le elevo a la k, ¿no? Es simplemente ir sumando en estos ángulos k veces, ¿no? Eso lo vieron ya en variable compleja y demás. En particular, las raíces complejas de la unidad tienen una estructura de grupo las raíces complejas de la unidad, las enésimas raíces complejas de la unidad, bajo la multiplicación tienen la estructura de Zn, ¿no? Aditivo. Vale. Entonces esta la voy a distinguir y la voy a llamar W8, que es la raíz compleja de la unidad, pero es la que tiene el menor ángulo aquí, ¿no? Bueno. Este es un generador para el grupo. Ok, entonces de hecho las raíces enésimas de la unidad están dadas por, si yo fijo ¿no? Como Wn, pues es Wn a la 0, que es 1, Wn a la 1, Wn a la 2, que es esta de acá, y así sucesivamente. ¿Sale? Bueno, algunas observaciones es que para todos enteros n, k y d mayor a 0, si yo tomo la W aquí debería de ser dn, no wn, ¿no? La dn a la dk, pues es wn a la k, ¿no? Aquí este es d, esto no es w. Entonces eso es fácil. La demostración, pues es simplemente usar lo anterior, ¿no? Corolario es que para todo entero par, si yo tomo wn a la n-2, pues me queda que esto es w2, que es menos 1, ¿no? Bueno, fíjense. Pero esto lo quiero porque para todo n par, los cuadrados de las enésimas raíces complejas de la unidad son las n entre 2 ésimas raíces complejas de la unidad. ¿No? Si yo tomo W8 y las elevo todas al cuadrado, me dan las W4. Lo que está pasando es que van por pares, o sea, dos de ellas con su negativo, cuando los elevo al cuadrado, me dan la misma. ¿Ok? Pero esa observación es fundamental porque me permite hacer un divide y vencerás. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar W, una potencia de 2, ¿no? Y vamos de manera inteligente a decir, bueno, imagínate que tuvieras una evaluación en la de W n-2, n entre 2, y a partir de eso vamos a extraer las otras. Con la siguiente observación, fíjense. Bueno, esta es la demostración de lo que les dije, pero les es claro, ¿no? Entonces me lo salto. Ajá, en particular, bueno, creo que vale la pena hacer esta observación. En particular, Wn a la k más n entre 2 y Wn a la k tienen el mismo cuadrado. ¿Ok? Bueno, nos iba faltando un par de observaciones más importantes. La siguiente es que para todos los enteros n y k, con k no divisible por n, esto es importante, tengo que si yo tomo esta suma, o sea, wn wnk a la j, ¿no? O sea, las elevo todas a la j y la sumo, esto me da igual a 0. ¿Ok? Y bueno, y por la fórmula de la serie geométrica, que también sirve para complejos, si se fijan, esta es una serie compleja. Geométrica, perdón, donde simplemente le estoy evaluando en wn a la k. Y la fórmula es si yo tomo x, ¿no? Es x a la n más 1, menos 1 entre x a la menos 1, ¿no? Esto implica que si yo simplemente sustituyo, ¿no? Tengo wn a la k, esto se mete de este lado, ¿no? Y esto me queda 1 a la menos k, menos 1, ¿no? Y esto es igual a 0. Y donde estoy usando de que no lo divida, de que k no sea divisible por n, es que esto nunca me da, ¿cómo se llama? Nunca es igual a 1. ¿Ok? Entonces esto está bien definido. ¿Sale? Bueno, eso lo vamos a ver después. Ajá. ¿Qué más? Ahora sí, la transformada discreta de Fourier. ¿Ok? Entonces, supóngase que tengo un polinomio dado en representación de coeficientes. ¿Ok? Y lo voy a evaluar en las enésimas, ¿cómo se llama? Raíces de la unidad.
sea, y va a ser la evaluación en la enésima raíz de la unidad. Entonces, y0 hasta y n menos 1 es la transformada discreta de Fourier. O sea, es decir, son las evaluaciones. ¿Sale? Y simplemente y A pues es el vector de coeficientes. Y simplemente escribimos que y es igual a la transformada discreta de Fourier por A. Entonces, esto es lo que me traduce coeficientes en evaluaciones, pero en las evaluaciones de en las raíces enésimas de la unidad. ¿Vale? Entonces, fíjense. Vamos a mostrar cómo hacerlo cuando n es una potencia de 2. Claramente, bueno, no claramente, o sea, se puede hacer para cuando n es una potencia de 2, pero es bastante más complicado y las ideas principales es cuando n es una potencia de 2, pero es más complicado, pero los tiempos de ejecución no cambian. Entonces, me chance de suponer que n es una potencia de 2. Ok, entonces defino dos subpolinomios. Uno, o mejor defino dos polinomios, es A par, que es el dado por los coeficientes pares. Entonces tomo A0, A2X, aquí noten que son de grado n a la 2 menos 1. Ok, o sea, siguen, entonces, aquí es A2X, A4X al cuadrado, aquí seguiría A6 al cubo, etc. Ok, y ahora pongo los coeficientes impares. ¿Sale? Observen que AX es tomar la evaluación de A par en X al cuadrado más la evaluación de A impar en X al cuadrado por X. Fíjense, si yo aquí evalúo en X al cuadrado, aquí me va a quedar A2 por X al cuadrado, A4 por X a la 4, etc. Y aquí me va a quedar, si multiplico por X y me evalúo en X al cuadrado, A1X, AX al cuadrado por X, es decir, A3X al cuadrado, A5 elevado al cuadrado es A4 elevado por X a Z, etcétera, ¿no? Pues en efecto, pero ¿cuál es la magia? Fíjense, la magia es que ya partimos el problema en dos subproblemas, pero evaluados en X al cuadrado, donde puedo usar entonces no las raíces enésimas de la unidad, pero las raíces en entre 2 de la unidad. ¿Vale? Y eso es lo que hacemos. Entonces, para evaluar en las raíces enésimas de la unidad, vamos a evaluar en los puntos en las raíces en entre 2, o sea, todas las raíces enésimas las elevo al cuadrado. Y ese es un divide y vencerás. ¿Qué recurrencia me da? Fíjense, si estas son, bueno, si tengo, esas son las raíces en entre 2 enésimas de la unidad, solo hay en entre 2 de ellas, ¿no? Entonces tengo P de n igual a hacer dos subproblemas de tamaño n medios y el juntar la suma, pues es tiempo lineal, ¿no? Porque para cada una de las evaluaciones de estas, pues es simplemente tomar que ya lo tengo en tiempo constante, más que lo tengo en tiempo constante, multiplicado me da tiempo constante. Para cada una de ellas lo hago en tiempo lineal y esto me da en el log n. Y esa es toda la idea. Ajá. Una clave aquí de cómo funciona es que cuando yo tomo a X, aunque aquí tengo menos evaluaciones, aquí es donde está jugando. O sea, imagínense que tienen una de las raíces complejas de la unidad y su negativo. Sabemos que elevados al cuadrado da la misma raíz compleja en entre 2 de la unidad. Entonces, estos dos términos son el mismo. Lo único que está cambiando es este término de acá, por el que multiplicas. En uno multiplicas por W, en el otro multiplicas por menos W. Y eso te da la evaluación en W. ¿Ok? Bueno, entonces, interpolación en las raíces, ¿cómo hago el proceso inverso de interpolar? Bueno, pues para interpolar, de nuevo, tomo esta expresión, ¿no? De que Y es la transformada rápida de Fourier, transformada discreta de Fourier, de A, y tomo la matriz de Van der Monde, ¿no? Observen que la entrada KJ de Bn es Wn a la KJ. ¿No? Eso, bueno, lo pueden ver aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, esta es la de 2 y la de acá es precisamente esta. ¿No? Bueno. Entonces, la entrada, eso lo pueden demostrar, lo vamos a demostrar,
es que de la inversa es wn a la menos jk entre n. Y eso es simplemente hacer las cuentas, porque entonces cuando yo hago la multiplicación, ¿quién es la entrada kk'? Pues es simplemente esta suma, ¿no? Y cuando haces las cuentas, pues te da que esto es igual a... esto es igual a 1, por el lema que vimos anteriormente de la suma cuando lo evaluabas de wn, la de la serie geométrica, pues, ¿no? Es cuando k es igual a kk, ¿no? Y 0 cuando son distintos. ¿Ok? Entonces, sí, porque cuando pues esto te da 0 y es simplemente la suma de 1 entre n veces, pues es 0, ¿no? Y de otra forma, pues ya habíamos dicho que esto era un w al algo, a la j, ¿no? Y eso daba 0. Entonces, en efecto, esta es la inversa. Excelente, ya sabemos cómo calcular la inversa y podemos, al multiplicar, interpolar, ¿no? Ahora, la observación clave es que entonces dices, fíjate que los AYs, ¿no? Los AJs, perdón, están dados por esta expresión, ¿sale? Pero entonces podemos intercambiar los roles de A con y los de Y con los de WN, perdón, los de A con y los de WN con WN-1, y podemos usar la transformada discreta de Fourier para interpolar en tiempo en el log n. Ajá. Entonces lo que digo es, en uno te dan los As y tú quieres hacer evaluaciones que te sirvan y escoges las raíces enésimas de la unidad, y el truco de las transformadas enésimas de unidades es que puedes ir tomando cuadrados y de manera inteligente haces un divide y vencerás y lo calculas en el log n. En el otro, yo te doy los evaluaciones, ¿no? En algunos yes, y tú quieres extraer los as. Entonces, para eso, simplemente haces esta observación, que los AJs pues, son iguales a estos, ¿no? Y es, ¿cómo se llama? Es como hacer evaluaciones en este polinomio, pues el polinomio con los coeficientes y casa. Entonces, es simplemente el proceso inverso usando la transformada rápida de Fourier. Pero entonces, la transformada discreta de Fourier es este proceso de pasar del uno al otro con representación de coeficientes a representación en puntos. Y la transformada rápida es este algoritmo de tiempo en el log n. ¿Ok? Bueno, entonces viendo el pseudocódigo es como sigue, es si n es igual a 1, ¿no? Regresa a, porque simplemente te están pasando el coeficiente. Si no, pues entonces defines wn es esta primera, ¿cómo se llama? Raíz, ajá, y de momento w empieza siendo 1, divido en los pares e impares, calculo recursivamente los coeficientes par y los impares, y luego aquí tomo, desde k igual a 0 hasta n-2, hago las evaluaciones, lo que les decía, que yk va a ser yk par, ¿no? Más w por yk par. Y aquí el truquito es que w va cambiando, va iterando por cada una de las raíces de la unidad, ¿no? Porque aquí lo va multiplicando por wn, ¿no? Pero solo lo hace n medios veces, porque cubre la primera, pero como tomas el negativo, tienes la otra. ¿Sale? Y ya. La razón no les iba a dar el pseudocódigo, pero es importante para lo que vemos después. Ajá. Bueno. Entonces, este pedazo resulta que lo podemos hacer de la siguiente manera. Esto simplemente es una observación que va a ser relevante después, ¿no? Lo vamos a dejar así. Pero otra manera de hacerlo es la siguiente, fíjense. Tomo una variable temporal t que se llame w por yk impar. O sea, esto es t. Esto de aquí es t. ¿Sale? Luego digo que yk es yk par más t, ¿no? Y luego digo que este es yk par menos t. ¿Sale? ¿No? Es una observación. Ahí está. Ok. Ahora, cuando ya vean los videos que les voy a mandar, es que para los ingenieros es clarísimo, porque la transformada rápida de Fourier es importantísimo. Pero para nosotros, como, pues pueden multiplicar polinomios, pues, chingón, ¿no? El asunto es que la transformada de Fourier, la voy a platicar brevemente. La transformada de Fourier
lo que hace es dividir una señal en suma de, ¿cómo se llama? De funciones trigonométricas. Si lo quieren ver así es una onda, ¿no? De sonido, por ejemplo, una nota, tiene una estructura muy sencilla, ¿no? Sube y baja con cierta regularidad. Si ponen otra nota sobrepuesta que está tocando al mismo tiempo con otra frecuencia, va a ser un poco más compleja. Conforme van añadiendo notas, se va haciendo una onda, una función bastante compleja si la miden en el tiempo. La transformada de Fourier te permite hacer como un espectro descomponerla en sus diferentes frecuencias. Entonces, cuando tú haces la transformada de Fourier, te dice, mira, hay una frecuencia en 30 Hz, otra en 60 Hz, etc. Entonces, tú podrías poner esas ondas y regresarte. ¿Por qué es tan importante? Imagínense que como ahorita yo estoy hablando y mi voz tiene una cierta frecuencia, pero hay ruido ambiental que tiene otra frecuencia. Entonces, cuando tú haces la transformada de Fourier, mi voz va a estar en un rango de frecuencias y el ruido ambiental en otro rango de frecuencias. Entonces, tú podrías poner un filtro que diga todo lo que esté en estas frecuencias, quítalo. Y solo quédate con estas. Exacto, eso hace lo que hacen los buenos micrófonos en tiempo real, hacen la transformada, detectan las frecuencias más importantes y quitan el ruido, pero lo hacen en tiempo real. Cuando tú haces algo en tiempo real, ¿a qué me refiero con tiempo real? Bueno, es que esto es algo ahora sí, de ciencias de la computación, ¿no? Yo les hablé del modelo RAM de cómputo y bla, bla, bla. Eso, en resumen, el modelo RAM de cómputo es como si tú lo harías implementándolo en un programa como Python. O sea, tú puedes implementar la transformada rápida de Fourier en Python, recibiendo del hardware las ondas y pasándolas al procesador y el que el procesador haga todo eso y bla, bla, bla. Pero como esto es tan útil, ¿no? O sea, de hecho, la transformada rápida de Fourier se usa para muchas cosas y de nuevo para aplicaciones militares. La transformada rápida de Fourier la empezaron a usar para detectar detonaciones nucleares. Entonces, estamos hablando de tú que querías tener aparatos que lo hicieran, pero ahí, no que tomaran ¿cómo se llama? Los datos y que luego fueran un mainframe y 3 días después te dijeran, hubo una detonación nuclear ahí. Cuando tienes eso, tú no quieres poner toda una máquina con todas las capacidades que tiene una PC, quieres un circuito. Entonces, hay veces que ciertos algoritmos, si los quieres ejecutar de manera más rápida, ese es un circuito que solo haga eso. Ajá. Otro ejemplo reciente de cosas que se pueden hacer en una PC, pero que después sirven circuitos dedicados, es el minado de Bitcoin, donde tú quieres estar calculando hashes. Entonces eso lo puede hacer una PC, pero es mucho más lento, mucho más caro que hacer un circuito que solo haga hashes. Entonces queremos hacer un circuito que solo haga transformadas de Fourier. Ajá, transformada rápida de Fourier. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, para eso fue que transformamos el código a esto. De eso que hacía, ahora vamos a tener esto. No le hagan mucho caso aquí, es más y menos, ¿no? Pero ¿cómo va a ser el circuito? Fíjense, en el circuito llegan las señales. Entonces aquí va a llegar el coeficiente y par. Y aquí, de momento, no se preocupen cómo, pero va a llegar la representación como impulso eléctrico de la RAE de WNK. Llegan aquí y aquí se multiplican. Aquí multiplico YK por esto. Esta es la evaluación de T. Sale y se va para acá por un lado, ¿no? Y por aquí llega Y par. Entonces, por aquí va a ser Y par más esta T. Y aquí va a llegar y se lo va a sumar. Aquí va a llegar Y par y va a bajar para acá. Y aquí lo va a restar. Entonces, esto lo vamos a hacer con circuitos. Esto literalmente podemos poner transistores que hagan esta operación en un circuitito, pues. Ajá. Y esto no estás hablando ni de procesador, ni nada, o sea, llega pues rapidísimo. Ajá. Entonces vamos a abstraer esto que estamos viendo como circuito y vamos a ponerlo así. Para no hacernos bolas, es simplemente esto va a ser esto le llaman de mariposas, un butterfly. Vamos a ya saber qué representa esta operación. Entonces, ¿cuál es el esquema de qué hace la transformada rápida de Fourier?
pues llegan aquí las raíces enésimas de la unidad y calculo las n-2 y luego las voy mezclando de esta manera con los, perdón, llegan hago la de n entre 2, ¿no? Sí, porque divido el problema en 2, ¿no? Y luego las voy mezclando de esta manera, ¿vale? Sí, porque aquí llegan ajá. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a montar el circuito? Fíjense, vamos a ver qué hace las llamadas recursivas. Si se fijan, las llamadas recursivas van torciendo, bueno, van quitándose que los pares y los impares y se hace un lío. Pero es mucho más fácil verlo si en vez de ir de arriba hacia abajo, vamos de abajo hacia arriba. Entonces vamos a ir primero de arriba hacia abajo y luego de abajo hacia arriba. Entonces, lo que quiero decir es, cuando tú empiezas con los coeficientes, los partes pares e impares. Luego pares e impares. Entonces todo eso se hace un lío, ¿no? Pero vamos a observar, ir viendo qué pasa. Entonces, tomas pares e impares, pares e impares. Y al final, en el caso base, quedan en esta forma. Supónganse que yo ahora hago la evaluación de abajo hacia arriba. Entonces, simplemente mando los coeficientes como deben de ir. O sea, el A0 va para acá, el A1 va para acá. Una vez que ya los torcí, los mandé por donde deben, esto ya es bastante organizado. Estos dos van acá, estos dos van acá, estos dos van acá. Sí. Entonces los puedo montar de esta forma. Ajá, o sea, aquí va este es el árbol, pues. Sí. ¿No? Y luego ya van, estos dos son el alimento de estos dos de acá. Este es el siguiente nivel este es el siguiente nivel del árbol. Pues. Exacto, y cómo tienen que ir los cables y cómo vas montando. Cada uno de estos circuititos es una evaluación. Y esto se hace en la vida real con circuitos de veras que calculan. Ajá, porque no necesitamos computadoras ni grandes cosas. Es una observación muy sencilla. De hecho, la anécdota histórica es que la gente de IBM, bueno, los militares, gente de IBM estaba, porque estábamos en plena Guerra Fría, fue en 1957 me parece. Y entonces estaban interesados en hacer esto, la transformada de Fourier rápido. Y platicando con un matemático John Tocqué, dijo, pues existe ese truco. Pues estuvieron súper interesados y hicieron un artículo. Y John Tocqué, como que no quería ser autor del artículo, pero la razón por la que no quería ser autor no era porque no sintiera que hubiera contribuido, es que era un truco como muy matemático, pues viejo, pues, bueno, viejo, pero como que no sentía que fuera lo suficientemente relevante. Entonces, pero esto revolucionó la tecnología porque pues, lo haces en circuitos y lo haces rapidísimo, ¿no? Y la gente de IBM tenía muchos intereses en hacerlo porque quería saber si había habido una explosión nuclear. Ya, o sea, con sensores que pudieras tú poner. ¿Por qué? Porque los soviéticos estaban haciendo pruebas nucleares y tú las querías detectar en cuanto pasara. Ajá. Y después, pues las aplicaciones de esto, pues en filtros, en procesamiento de imágenes, en lo que se imagina. No, perdón. Lo que dije de los hashes fue otro ejemplo de un algoritmo que se termina destilando y haciendo en circuitos. O sea, ocasionalmente se ve que tú tienes un algoritmo que puedes hacer en una máquina de propósito general, pero que por razones tecnológicas quisieras hacer un circuito dedicado que solo hiciera esa parte. Y cuando lo haces lo puedes programar así. Entonces esto es una computadora, pero que solo hace una cosa. La diferencia es que esto lo hace rapidísimo porque no tiene memoria, no tiene procesador, se calienta mucho menos. Y otra observación clave es que hay un cierto paralelismo implícito. Si tú sigues poniendo varias, o sea, si te fijas la profundidad de esto, nosotros dijimos que era en el hoguel, ¿no? Pero esto lo podemos, pero ¿cuál es la profundidad de estos circuitos logarítmicos? Entonces, si cada uno de estos lo ponemos las capas necesarias, no lo vamos a hacer en tiempo nelogende, lo vamos a hacer en tiempo logarítmico. Ajá. Y esto va a ser importante para los algoritmos cuánticos que vamos a ver en la próxima clase. Ajá. De hecho, se lo siguen usando, por ejemplo, los químicos para las espectrometrías también, cuando quieres ver qué sustancia es, igualmente implementarlo también como exacto. Los sustancias ¿sabes qué tienen un montón de características. Exacto.
He visto los aparatos. Ajá. Y pues sí, nada más se dedican a eso. Ajá. Hacen la muestra y no hacen nada más, ¿no? Interpelarte. Sí, exacto. De hecho, es que esto es de los 50, ¿sí? Y hago hincapié en que es de los 50 porque cuando nosotros pensamos en las computadoras, pensamos en esta computadora. Cuando pensamos en los 50 es una computadora que estaba en un edificio, ¿no? Con cintas magnéticas y que operarlo era llevarle los datos físicamente, darse, o sea, ¿no? Y en efecto, como dice Sergio, eso lo usan los químicos en espectrometría. No, por ejemplo, o también cuando tú, lo que tengo entendido es que sí, ciertos elementos químicos reflejan la luz a ciertas frecuencias. Pero si tienes varios de esos elementos químicos, esas frecuencias se van a sumar, como en el sonido. Pues tú vas a recibir una onda de frecuencia, en este caso una onda de luz con ciertas frecuencias, ¿no? Pero tú no, entonces lo que hacen es que con un aparato analógico, pero que esencialmente hace una transformada de Fourier, lo dividen en sus frecuencias. Y al ver las frecuencias dicen, hay una frecuencia aquí y acá. Entonces hay hidrógeno, hay tanto esto. Ajá. Y eso es lo que estos aparatos con ondas de luz. Sí, pues ya paramos por hoy.